Estreno en nuestro país de una coproducción uruguaya, española, brasileña, paraguaya, titulada Artigas la Redota, una película que seguramente los uruguayos observaremos con mucha atención, porque ya desde el nombre nos convoca a uno de los episodios históricos más formidables de nuestra historia. Provoca que esta mañana estemos hablando con quien ha participado de varias maneras: por un lado en el guión mismo y por el otro lado en la creación de la idea original, es decir, del libro original que llega a la película. Nos referimos a Pablo Bierzi. Vean ustedes lo que dice la contratapa del libro: entre la realidad y el mito, esta novela reconstruye episodios y personajes verosímiles en una época ciertamente increíble, la de la debacle europea y la emancipación americana a comienzos del siglo XIX. Lejos del acartonamiento que suele acompañar la epopeya de los héroes, acampado en el entrono más agreste junto con un pueblo errante y fugitivo, acosado por dos imperios y por las intrigas de Buenos Aires, Artigas y su mundo respiran vida por todos los poros. Hay en su periplo aventura, esperanza, heroísmo, cobardía, pasión, amor, traición, venganza, frustración, combate y muerte. Así, con estos conceptos, se hace la presentación del libro Artigas la Redota, original de esta película que se estrena en Montevideo. Su autor, Pablo Bierzi, está con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Bueno, un gustazo, Jorge, estar de nuevo contigo. Aparte, sí, los dos tenemos dos pasiones que ya hemos confesado desde hace décadas, que son los libros y el cine, y bueno, cómo armonizar los libros y el cine, y eso es lo que uno hace. Participo con César Chalón en el guión, que somos amigos, es el director de la película La Redota, y paralelamente hago la novela para que ambas obras, el guión y la novela, se retroalimenten. La novela siempre sirve como un gran manantial para el guión. Incluso César siempre, arrancamos hace 3 años y 3 meses haciendo el guión de esta película, que se estrena el viernes, mañana, de Artigas la Redota, y César siempre me decía, recién hacemos las narraciones del personaje que narra, que es el sicario que manda a Zarratea a matar a Artigas, que es un personaje, es verídico, pero recreado por nosotros. Y él siempre me decía, las narraciones del personaje solo los hacemos cuando termine la novela, que fue ahora hace poquitos meses, porque claro, la novela respecto a un guión es un universo diferente, es un universo, claro, más amplio, con otros elementos distintos que el que produce el cine, y tú y yo sabemos que entre el cine y la literatura conformamos una especie de casamiento ideal. De casamiento ideal. Sí. Bueno, pero tú has sido mucho más en profundidad que yo. Porque Pablo, la televisión y la radio te ha copado sí, muchas de las cosas, pero está bien. Pero el cine y la literatura tienen esa fascinación muy especial. Pero en este caso la fascinación no surge solamente de los dos géneros, sino que surge también del episodio en sí mismo. Sí. Es que la sensación que uno tiene, el proyecto surge de Televisión Española, o sea, el proyecto originario es de Sancho Gracia, que es ese español uruguayo. Lo plantea Televisión Española hace muchos años, y bueno, y sale esta colección de 8 películas, una de las cuales es Artigas. Cuando llega la propuesta y empezamos a trabajar con César Chalone, es un poco el sueño del pibe, o sea, para nuestra generación, los episodios históricos, en particular los de Artigas, son como episodios sueltos, colgados en la imaginación, donde no se unían unos con los otros. Tampoco lo uníamos demasiado con lo que pasaba en Europa, con Napoleón invadiendo el mundo. No lo uníamos, no lo relacionábamos fácilmente con la Revolución Industrial, que propició el ascenso de Napoleón y que cambió y que colaboró para derrumbar a España como imperio, y a Portugal, que tuvo que huir. Y todo eso no lo vinculábamos fácilmente con la emancipación. Y entonces creo que recrear eso a través de una película y de una novela nos permite surcir todos esos episodios sueltos y hacer un todo comprensible, verosímil, que emocione y sea un acicate para el intelecto, como pretendemos que sean las obras. Claro, está muy bien eso de ver a los personajes más allá del bronce, pero ¿qué tipo de libertades? Porque también debemos tener ciertos límites en el tratamiento de algunos personajes que nos despiertan
una solemnidad, yo diría, saludable, porque se tratan de figuras excepcionales. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en este caso con Artigas es lo que se hace siempre con la novela histórica, con la recreación histórica en cine, es la serie John Adams que pasó a HBO hace poquito. Claro. Es el núcleo duro de la historia, tenemos que ser absolutamente veraces. Tuvimos 4 historiadores asesorándonos en el guión. La novela tuvo un grado 5 que leyó línea a línea a ver si no había... O sea, el núcleo duro de la historia tiene que ser absolutamente fidedigno. Ahora, donde la historia no pudo entrar, entonces, como decía Tomás Eloy Martínez, planteemos la bandera de la imaginación donde la historia no puede entrar, porque hay... Y los historiadores, nosotros somos contadores de historias, los historiadores trabajan sobre documentos, pero hay todas áreas donde no hay esa documentación, y eso se puede, no es solo es legítimo, sino que es necesario instalar la imaginación verosímil para que el cuadro sea completo, para que se comprenda y se aprehenda. A veces nosotros realmente leíamos, pero no aprehendíamos todo lo que esto resultaba. Y te agrego respecto a eso que decís, Jorge, que creo que es clave, es el respeto de la historia y la imaginación. En Artigas hubo la gran leyenda negra que fue durante décadas, y después también la leyenda blanca que es el Artigas semidios. Entonces pasamos del demonio al semidios. Hay canciones que son realmente un grado lo comparan con un ser intocable, al cual no se le puede hacer referencia, no se le podría recrear. Entonces, cuando confrontamos la leyenda negra y la leyenda blanca, lo que pierde es el personaje, lo empequeñece. Creo que darle vida, como leíste recién, sí. Que respire vida y tornarlo verosímil, lo engrandece, porque Artigas realmente es... a mí me parece interesantísimo el hecho de que Artigas no ranquee a escala internacional. Hace poco en el País de Madrid salieron las personalidades del Bicentenario, las 100 en el País de Madrid, las 100 personalidades del Bicentenario. Ranquea al tope Bolívar, San Martín cuarto lugar. Artigas no está en los 100. Entonces, notoriamente ahí creo yo que hay un tema también de difusión. Es el gran republicano de América Latina, como lo decía siempre Barrán, es el gran impulsor de ideas federales acá en el sur de América, ejemplo de Estados Unidos, es el gran impulsor del igualitarismo, que luego lo veremos con José Pedro Varela y después lo veremos con el Estado benefactor. Ahí veía un correo que te mencionaba, el Estado benefactor. Ese gran impulsor de un proyecto económico viable, o sea, no era una utopía que fuera inviable, sino que lo fue. Es un gran humanista, donde el Naides es más que Naides, que no es frase de él, pero cambió la actitud de los uruguayos. Esa frase que a nosotros nos gusta decir con César es: en Uruguay nadie le baja la mirada a nadie, que lo vimos un poco en la selección uruguaya ahora. Uh-huh. Nadie le baja la mirada a nadie. ¿Y esto de dónde surge? Esto no es ocasional, circunstancial. Tenemos que escudriñar en la historia para ver dónde surgen nuestras actitudes de hoy. Y entonces lo encontramos en Artigas, después lo volvemos a encontrar con José Pedro Varela, después lo volvemos a encontrar con el Estado benefactor de Pepe Valle, entonces todo tiene su explicación y nos reencontramos y nos entendemos mejor a nosotros mismos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, además con el planteo es inapelable. Además, Artigas era un hombre de acción y propietario de un ideario fantástico, ¿no? Absolutamente. Es decir, era un filósofo profundo. Sí. Sobre cosas que tenían que ver, digamos, con el hombre y el papel del hombre en su sociedad, en la colectividad a la cual pertenecía, los conceptos de libertad y eso. Son absolutamente fascinantes. El concepto republicano, que se ve en las instituciones, pero mi autoridad emana de vosotros, o sea, que un militar que había sido Blandengue se imponga límites porque sabe que el despotismo es el peor de los villanos, o sea, que él mismo en el 1813, pero ya lo estaba pergeñando en el 12, en el Ayue, que es un poco donde se centra la historia de la película y de la novela, que en el 12 tenga con tanta claridad el concepto de lo republicano, es admirable y a mí hasta me emociona. Sí, y otra cosa, claro, Jorge, que es interesantísimo de Artigas es el predicamento que tiene sobre los diferentes grupos. Thomas Jefferson era un esclavista y siempre fue un esclavista. Es cierto que Artigas no abolió la esclavitud, no se podía, no tuvo las oportunidades. Pero Thomas Jefferson, que es un gran libertario, un gran republicano, era un esclavista y tuvo siempre esclavos. Artigas tenía predicamentos sobre los criollos, era nieto de fundador de Montevideo, era un patricio, nieto de fundadores de la ciudad, recibió estancia, la familia.
con los gauchos, que le llamaba paisanos, con los indios de las diferentes etnias, con los zambos, con los negros. Entonces encontrás un personaje tan rico, que insisto, entendemos mucho mejor quién somos y a dónde vamos, y se convierte la historia en una suerte de descubrimiento apasionante, es una aventura de la vida. Sí, el desconocimiento de Artigas que tú mencionabas a nivel internacional, el poco reconocimiento que se tiene en relación a otras figuras consideradas como héroes de nuestro continente, ¿no? Tú señalabas, por ejemplo, el caso de Thomas Jefferson, concretamente, con sus esclavos. Bueno, pensemos que Bolívar no era un señor demasiado liberal y que pensaba en un estado bastante arbitrario, ¿no? Sí, y a Napoleón lo admiraban. Exactamente, es decir, si ustedes quieren, Bolívar era un señor que se quería sentar en el trono, ¿no? Exactamente. Y que nadie se lo sacara. Y Artigas no llega a tener ese concepto, tal vez por ese concepto que tú señalabas, una vida apasionante además, un final apasionante, absolutamente, en soledad pero apasionante, un hombre del agreste. El hecho de que Artigas se haya ido en la adolescencia a vivir a campo, siendo un hombre, un señor, un niño rico, como dice, y se convierte en caudillo, ya lo diferencia, o sea, esos hombres que eligen la austeridad espartana, hay que leer las descripciones que hacen los testigos, Larrañaga, Robertson, cuando lo ve en el apogeo, en la Liga Federal, en Purificación, en el apogeo de dominando un cuarto del continente, y vivía en una pobreza espartana, pero esto no es favorecer el pobrismo, es su concepción de lo que es la república, el igualitarismo, una sociedad incipiente. Me parece que son actitudes, son conceptos que perduran. Yo no consigo separarlo de Varela con la escuela gratuita pública, claro. No puedo dejar no consigo, desde que soy chico, de José Valle Ordóñez con el primer Estado benefactor de América. No es casual. Estamos pasando por un momento terrible. Los otros días el diario El País publicó un suplemento especial a propósito del bicentenario, muy interesante, en donde se hacía una encuesta a propósito de los uruguayos que representaban la uruguayidad. Y bueno, Artigas estaba no en el primer lugar, estaba Diego Forlán en el primer lugar. Con todo mi respeto y mi cariño a Diego, ¿verdad? Y el nivel de popularidad de Diego Forlán era, si mal no recuerdo, de 24.7%. Y el nivel de reconocimiento a José Pedro Varela creo que era de 0.8. Entonces, en una sociedad como la uruguaya, ese tipo de cosas que uno supone fidedignas, que da como fieles, ¿verdad?, a la realidad, la gente dijo eso. Y antes estaba Odulio Varela, que José Pedro Varela, y antes estaba el maestro Tavares, con todo el respeto que siento hacia ellos, ¿verdad? Pero por debajo de ellos estaban figuras como Valle, por ejemplo, como Aparicio Saravia, figuras que se han sido realmente protagónicas. Y bueno, lo que me pareció absolutamente escandaloso era ese sitio que se le concedía a José Pedro Varela. Entonces uno se pregunta en qué país vive, ¿no? ¿Cómo nos podemos reconocer con un jugador de fútbol con todos los méritos que ello tiene y toda la alegría que nos provoca en relación a personalidades que han hecho la nación, que la han construido, que la justifican, que nos dan identidad? Es extraordinario lo que nos está pasando. Yo creo, Jorge, que el problema no es reconocer a Forlán, porque realmente es algo que representa mucho de lo que somos, sino es desconocer lo anterior. Y creo que una explicación que yo le doy es que y por eso un poco viene esta película y esta novela, es que las herramientas contemporáneas, que es lo audiovisual, en mi caso lo audiovisual vinculado con la literatura muy, muy hermanada, no lo ha tratado. O sea, este es el primer abordaje en un largometraje Artigas en nuestra historia, y las herramientas de las generaciones nuevas son mucho más audiovisuales y de los internautas que de los viejos textos de la escuela o de la secundaria. Y también creo que también sin echarle ninguna responsabilidad a los historiadores no hubo eso que se le llama la narrativa histórica. O sea, la narrativa histórica es utilizar herramientas más accesibles, más
vinculadas al entretenimiento, pero sin que eso menoscabe el umbral de exigencia. O sea,